el doctor Guillermo Garduño con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días a usted y al auditorio. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente sobre la sucesión presidencial. Siempre se ha creído que el presidente saliente elige al sucesor, pero esa idea hoy se mira en extremo simplista. Si alguna vez hubiera sido cierta la preferencia, esto hubiera recaído sobre el hombre que en su mayor confianza, si es que en esas alturas existe. De esta manera, Miguel Alemán se hubiera inclinado por su primo y jefe del Departamento Central, Fernando Campos Alemán. Adolfo Ruiz Cortines, a no dudarlo, hubiera elegido al pollo Gilberto Flores Muñoz. Adolfo López Mateos nos gustaría más haber dejado al secretario de la presidencia, al guerrerense Donato Miranda Fonseca, y haber sabido quién era Luis Echeverría a tiempo. Gustavo Díaz Ordaz hubiera optado por Emilio Martínez Maratú. Luis Echeverría le hubiera gustado más lanzar la presidencia a Hugo Cervantes del Río, con quien hizo su carrera política. José López Portillo siempre mostró preferencia por el ingeniero Jorge Díaz Serrano, el hombre que impulsó a Pemex y con él a su régimen. Miguel de la Madrid, al hermano que nunca tuvo, Alfredo del Mazo. Carlos Salinas de Gortari preparó a Luis Donaldo Colosio hasta que la clase política lo impugnó y no quedó más remedio que sacrificarlo. Cuando Luis Donaldo, creo que acuerdos al margen de él, le abrió paso a sus verdugos. Ernesto Zedillo ya no manejó la sucesión, y esta fue aprovechada por hombres como Vicente Fox, y en su momento buscó colocar a Santiago Krill a la cabeza de la sucesión, pero la astucia y oportunidad de Felipe Calderón se lo impidieron. Finalmente, cuando este último quiso arreglar al sucesor, el partido impuso a Josefina Vázquez Mota, y por lo que se optó por el retorno al PRI con Peña Nieto. Pues como hoy es evidente que la que le hubiera gustado continuar la herencia matrimonial era Margarita Zavala, pero como vemos, los preferidos no llegaron jamás. Pienso que no es una decisión personal, pero si no se llega por el presidente, también hay que recordar que no se llega sin él. Si no lo cree, pregúnteselo al Peje, quien le gritó a Fox, cállate chachalaca, y este no se vengó. Creo que entonces el juego se proyecta a partir del símil que me dijera mi amigo, el doctor Oscar Pintado, uno de las víctimas del Frente Democrático Nacional de 1988, muy olvidado, cuando me decía, si en la Tierra hay vida, es porque ni está tan cerca del Sol, ni hacia el poder, ni tan lejos como los restantes del sistema solar, tan desérticos y lejanos como Marte, o terminan como el resto en acuosos y gaseosos. En efecto, ser un hombre demasiado identificado con un régimen te condena al ostracismo, a su término, y ser enemigo del presidente de su régimen es la imposibilidad de crecer políticamente. No se piense que la lealtad se impone, pues en palabra de un político, ¿quién confía? Tampoco se crea que el resultado es enorme inteligencia y preparación, pues en general los presidentes no han brillado por esa cualidad. Menos aún de creer que el pueblo lo eligió por sus virtudes, porque México no es un país de elecciones, sino de selecciones. En este último sentido, la tradición jurídico-política española que heredamos fue encabezada del siglo XVI por el jesuita Francisco Suárez, para quien todo el poder proviene de Dios, pero requiere para su ejercicio ser confirmado por los hombres, que traducido a nuestros tiempos sería que el poder proviene de las élites, pero debe encontrar en los subalternos el reconocimiento y garantía de obediencia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las élites están en un momento de división de intereses? Pues bajo esa idea, el poder al dividirse produce enfrentamientos que derivan del desplazamiento necesario de intereses y a una reformulación del bloque en el poder. De esta manera, el gabinete presidencial no es más que una vasta agregación de intereses convocada para ejercer el poder en un periodo, por lo que reclama ser sustituida al término del sexenio, y que para Lázaro Cárdenas será con una duración no más allá de un sexenio. Esta es pues la historia de los soles que un día brillaron y terminaron eclipsados, y aquellos que creyeron firmemente que la segunda y la tercera son la vencida, que la palabra vuelve otra vez como el deseo de Fausto es posible, que la muerte interrumpe sueños de grandeza y los coloca como lo que realmente somos. Ser centrado por la vida donde la oportunidad nunca vuelve, y lo más trágico, que el hombre que lo sucede no llega para continuar y exaltar nuestra obra y continuarla. Como Tiberio, sucesor de Octavio, quien se la guardó todas las humillaciones que le prodigó el César y que se cobró desde el primer momento de su ascenso con los testigos de su vergüenza. Hoy vuelve el ritual y todos los candidatos se sienten amarrados, pero en realidad la incertidumbre los acompaña.
Ya pasó el tiempo en los caudillos donde los hombres que ligaban todos los hilos del poder en su persona, como Álvaro Obregón, cuando fue y terminó siendo ultimado. No por Toral, sino por 13 disparos mortales de necesidad que no pudo haberles disparado a un solo hombre. Y después vendrían las sorpresas donde surgió la figura que de la nada ascendería al poder en un año decisivo para México. 1929, en la que mi amigo y gran maestro Emilio Portesil llegaría a enfrentar el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, paralelo al estallido de la Revolución Escobarista, que al ser derrotada constituyó la liquidación del obregonismo y la frustración de la candidatura de Aarón Sáenz. El ascenso de un hombre mediocre como el candidato a la presidencia Pascual Ortiz Rubio, embajador de México en Brasil. En ese momento que tuvo que enfrentar a un personaje como José Vasconcelos, que de revolucionario terminaría su vida como un conservador amargado por su derrota electoral. 1929 es también el año de acuerdos con el clero para dar fin a la guerra cristera que sangraba el país. Y fue también el año en el que don Emilio concedió la autonomía a la OIULAM. De esta manera, si 1928 fue el año de la tragedia donde todos los candidatos fueron asesinados, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón, 1929 es más que el primer paso al maximato. Es también el momento en el que México buscará, entre 1930 a 1935, al hombre que lo ha de liberar del caudillismo y dar base al presidencialismo mexicano, y que se encarnó en la figura de Lázaro Cárdenas, quien dio al país unidad de mando y de propósito. Sé bien que la historia no se repite, pero esta sesión tiene un mal punto de partida para todos, pues ninguno está próximo a la mayoría y un gobierno de facciones a nadie va a beneficiar. Hasta aquí y lo mejor del mundo para todos. Muchas gracias, doctor. Buen día. Lo mejor del mundo. Hasta luego.